Bendecidos con toda bendición, quien te saluda, el pastor Javier Nogueras de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, y estamos participando de este servicio presencial y también por medio de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo y queremos compartirte que nosotros también salimos por la radio Gracia Masiva JMA. También podés sintonizarnos por medio de la radio online, que podés buscarla en Google o Play Store como Radio Gracia Masiva, y ahí vas a encontrar enseñanzas de gracia. Así que en el día de hoy quiero orar para comenzar esta nueva enseñanza. Recuerda que estamos en la serie Hablamos lo que conocemos, y le damos gracias a Dios por esta enseñanza. Amén. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te damos por este día, un día nuevo, un día especial, Señor. Un día que no será igual, Señor, en nuestra vida. Un día que no es un día más, Señor. Un día en donde tú nos das la oportunidad de poder escuchar y también aprender tu palabra. Gracias, Señor, por tu protección, por tu cuidado, por tu seguridad, por tu confianza, por tu nuevo pacto, por tu gracia, por tu justicia, Señor. Gracias por esta clase, Señor. Hablamos lo que conocemos, Señor. Gracias porque somos libres de toda condenación, de toda ley y de todo pecado y de toda maldad, Señor, de todo juicio. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu paz. Gracias por tu seguridad, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Así que en esta nueva serie queremos compartirte esta enseñanza, esta clase que se llama Hablamos lo que conocemos. Voy a dar un breve repaso. En la clase pasada, en la clase anterior, nosotros compartimos una enseñanza que tenía que ver con Mateo 6:33, ¿recuerdan? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra reino es gobierno, es el evangelio, es el gobierno de Dios, estar bajo el nuevo pacto. Y la palabra justicia tiene que ver con el sacrificio de Cristo, con la obra terminada en la cruz de Cristo. ¿Qué significa justicia? Lo que Cristo hizo en la cruz, hizo justicia por nosotros y nuestros pecados. Él fue la expiación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto, Pastor Javier? Y habíamos dado un ejemplo de que cuando nosotros íbamos delante de Dios, ¿no? No podemos decir, fue por la culpa de mi hermano, fue por la culpa de mi padre, de mi abuelo. Nada tiene que ver. Por eso que Cristo hizo justicia para dejarte a ti en una posición de justo. O sea, Cristo hizo justicia porque tú no tenías nada que ver con el pecado de Adán o con el pecado de algún familiar, de algún abuelo. Tú no tenías nada que ver con esos pecados. Entonces Cristo vino para hacer justicia y dejarte a ti justo, limpio, puro, sin mancha, delante de Dios. ¿Ok? Eso es la justicia de Dios. Ok, dejando en claro esto, que nosotros necesitamos recibir el reino de Dios y su justicia, esta justicia dada por Cristo en la cruz. El ser humano necesita recibir la justicia de Dios para estar bien delante de Dios. Por eso ahí se cumple lo que dice Pablo. Pueden entrar ahora confiadamente al trono de la gracia. O sea, esto nos da la seguridad, la confianza, nos da la confianza con Dios, que nosotros estamos conectados con Dios por medio de Cristo.
por medio de la vida de Cristo que habita en nosotros. Ok, dejando una vez en claro esto, pasamos al paso número 2. Una vez que usted recibe la justicia de Dios por medio de la fe y el perdón de pecados, usted conoce que Cristo ya lo perdonó, ok, en la cruz. Y vamos al paso número 2. ¿Por qué digo paso? Porque si tú no entiendes la justicia de Dios, cómo recibir la justicia de Dios, que es por medio de la fe, que es atribuida por medio del sacrificio de Cristo, si tú no recibes la justicia de Dios y no conoces que Cristo ya te perdonó de todos los pecados pasados, presentes y futuros, si tú no conoces, no puedes recibir la justicia de Dios, no puedes ver el reino, que es lo que le pasó a Nicodemo. Ok, capítulo 8 del libro de Romanos, Nuevo Testamento. Busca tu Biblia rápido, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice: en el nombre de Cristo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué palabra tan poderosa esta. Dice acá Pablo, el autor de este libro a los romanos, o esta carta, dice, pues ahora, esa palabra ahora tiene que ver en el tiempo presente, ahora, después de la cruz de Cristo, nosotros ahora no tenemos ninguna condenación. Entonces Pablo me está advirtiendo de algo, que hay muchas condenaciones. Claro que sí, hay muchas condenaciones. Puede ser que alguien te esté acusando de algo, o puede ser que tu misma mente, tu misma conciencia te esté acusando de algo. Por eso es que el ser humano vive continuamente bajo juicio, bajo condenación, al ignorar, al no conocer la palabra de Dios, al no conocer su gracia, al no conocer su bondad, al no conocer su amor, al no conocer su misericordia, al no conocer el sacrificio de Cristo. Por eso es que es muy importante, como se llama esta serie, hablamos lo que nosotros conocemos. Es muy importante conocer la obra consumada de Cristo para poder disfrutar aquí en esta tierra y vivir bien, disfrutar, vivir sin condenación, vivir sin juicio, vivir sin automaltratarte, sin autojuzgarte. Puedes perdonarte hoy también, puedes perdonar a los demás, puedes vivir bajo el perdón de Dios, puedes vivir bajo el cuidado, puedes vivir bajo su seguridad, puedes vivir bajo su confort, bajo su protección. Fíjate lo que dice, ahora pues ninguna. Esa palabra ninguna quiere decir que hay muchas condenación, porque la condenación, lo que hace la condenación es reprobarte, lo que hace la condenación es traerte culpa. Por eso que cuando un predicador está todo el tiempo culpando a los demás, culpando a la gente, poniendo carga, haciendo cargo de conciencia, o poniendo carga, o poniendo lucha a las personas, diciéndole, tú tienes que hacer esto, tú tienes que cumplir con esto, tú tienes que cumplir con esta ley, o cumplir con esto que está establecido de pronto en una denominación o en un lugar, y tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿No? Y como dice la Escritura, ¿no? Dice, aquel que conoce al Hijo de Dios, ¿no? Dice, será verdaderamente libre, ¿no? Puede ser verdaderamente libre. ¿Libre de qué, Pastor Javier? Libre de acusaciones, libre de la conciencia de temor, de la conciencia de pecado, que te condena, que no te deja dormir por las noches. Quizás tu mente, quizás un recuerdo del pasado
Quizás cuando escuchas una canción o vas a un lugar y eso te recuerda algo que tú erraste, que tú fallaste, un error que tú cometiste. Pero déjame decirte hoy por medio de esta palabra lo que dice Pablo aquí en la Escritura, lo que trata de enseñarnos Pablo. Dice ninguna, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, esto no es, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir a los que nacieron de nuevo. Y la carne es el alma viciada, la mente viciada, la mente llena de vicios, el alma no renovada, la mente no renovada. Eso significa carne. Eso es andar en la carne, andar con la mente todavía del viejo hombre, podemos decir. Por eso es que cuando una persona nace de nuevo, comienza a ver el reino de Dios, recibe la justicia de Dios, empieza a conocer que Cristo ya le perdonó hace más de 2000 años, comienza a entender, comienza a ver el reino de Dios, comienza a ver la Escritura y comienza a ver que Cristo ya lo perdonó hace más de 2000 años en la cruz por la obra terminada de Cristo. Entonces ahí yo recibo la justicia de Dios, recibo el paquete completo y puedo disfrutar de todo lo que Cristo ya compró para mí. Y fíjate lo que dice aquí en el libro de Juan 12:47, lo leo porque yo ya lo tengo anotado aquí. Dice, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo, sino a salvar al mundo. Ok, habíamos entendido por medio de la palabra de Dios que Cristo, que Jesús había dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es a lo que Él vino. Pero acá dice a lo que Cristo no vino. ¿A qué no vino Cristo, Pastor Javier? Cristo no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿A salvarlo de qué? De su propio juicio, de su propia condenación, de su propio juicio, de su propia maldad, de su propio pecado, de su propio egoísmo, de sus propias transgresiones. Cristo vino a salvar al ser humano de su propio juicio. O sea que Dios no te juzga por los pecados de Adán, Dios no te juzga por los pecados de tus ancestros, de tus familiares. Dios no está mirando para caerte encima, para caerte a ver si cumples con la ley de la fe o con la ley del amor o con la ley de esto o con la ley de lo otro o con la ley de aquello. Dios no está para juzgarte ni caerte encima, sino que Él envió a su Hijo para que, por medio del sacrificio de Cristo, después que Cristo muere en la cruz, nos deja el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y que nos ayuda, nos fortalece en nuestra debilidad. Por eso Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, mi Espíritu, te hace fuerte a ti, te fortalece en tu debilidad, en tu flaqueza, ¿sí? En tu carencia. Dios te fortalece por medio de su Espíritu Santo. Y lo que tú no conoces, despreocúpate, Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a hacer conocer, Dios te lo va a hacer entender, porque cuando dice la Escritura, más busca primeramente, no es que tú vas a ir a buscar el reino de Dios yendo a algún lugar, sino que por medio de uno anhelarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios te va a hacer entender estas cosas. De la misma manera que yo, mira, cuando estuve preparando esta enseñanza, fue el día domingo, el sábado enseñé aquí acerca del reino de Dios y su justicia. Y el domingo Dios me inquietó a preparar el mensaje y le digo a mi hija, ya tengo preparado el mensaje para el próximo sábado. Y el lunes escuché un pastor que estaba enseñando la misma enseñanza, un pastor de gracia.
y digo, Señor, tú me estás confirmando la palabra que yo tengo que darle al pueblo de Dios. Y esta es la palabra que el pueblo de Dios necesita recibir, que es libre de toda condenación, que es libre de toda la ley de Moisés, que es libre de todo pecado, que es libre de toda maldad, que es libre de todo juicio, de toda condenación, que es libre de la conciencia de pecado. Entonces, cuando Cristo hace el sacrificio, Él te deja a ti puro, perfecto, sin mancha. ¿Para qué, Pastor Javier? Para que tú puedas vivir, para que tú puedas disfrutar la vida que Él ya compró para ti. Él ya la compró, ya pagó un precio muy alto, con precio de sangre. Él dio su vida por ti, Él dio su vida. Y fíjate, una de las cosas que quiero compartirte hoy, es muy importante conocer esto, porque la condenación es desaprobación y la justicia de Dios es la aprobación de Dios. La justicia de Dios es lo que Cristo hizo para dejarte a ti justificado, para dejarte justo, pero la condenación, la conciencia de pecado, la condenación y la condenación de este mundo traen desaprobación al ser humano continuamente. Por eso hay mucha gente deprimida, mucha gente con muchas enfermedades psicosomáticas, mucha gente con depresión, mucha gente con muchos problemas. Y yo he conocido mucha gente que se deprimía porque se quedaba sin empleo o porque se peleó con su pareja, con su cónyuge, o gente que tenía muchos títulos, muchos cargos y no conseguía dónde ponerlo, dónde trabajar. Y todo esto trae juicio, trae conciencia, la conciencia acusa a la persona diciendo, si yo hubiese hecho esto, si yo lo hubiese hecho mejor, si me hubiese casado con otra persona, si hubiese nacido en otro país, si hubiese tenido otros padres, otra educación, si hubiese estado en un lugar mejor. Pero fíjate que desde la creación, Adán, cuando se le activa la conciencia de pecado, cuando él come del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán comienza a ver cosas, a tener miedo, comienza a echarle la culpa a otros. Y eso es lo que le pasa al ser humano. El ser humano todo el tiempo está juzgando, está viendo a quién echarle la culpa, si es un pastor, un ministro, si es un empresario, está todo el tiempo buscando a quién echarle la culpa. Muchos dicen que los líderes o los pastores o los empresarios que tienen altos cargos tienen que ser así, pero déjame decirte que no hace falta ser así. Dios sabe cómo enseñarle a las personas, a cada persona, y Dios no está para caerle encima a nadie. Dios no está para caerle en juicio a nadie. Dios dice que envió a su Hijo, que de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjate lo que dice, lo que compartimos recién en Juan 12:47, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esta es palabra de Cristo mismo. Cristo no está para juzgarte, para condenarte, para hacerte a un lado, para sacarte de su denominación, para sacarte de su círculo. Jesús, Cristo mismo, no vino al mundo para condenar al mundo, para ser Él más alto y luego condenar, como dicen muchos pastores por ahí, que el juicio, que Él murió y ahora va a ser juicio. No, Él no está para eso. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que vino a salvar,
cada persona, cada ser humano. Él es una persona, Él fue una persona que dio su vida por amor a ti. Y ahora es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso ese versículo que dice, lucharán contra el Cordero, pero Él los vencerá. Así que qué hermosa palabra esta que dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, Pastor Javier, ¿cómo puedo yo vivir bajo esta palabra? ¿Cómo aplico esta palabra a mi vida, Pastor Javier? Ahora pues ninguna condenación. Quiere decir que hay varios tipos de condenación. La condenación es un término jurídico, es un término judicial. Aplica cuando dice que tú tienes que cumplir una condena, que tú tienes que cumplir con un castigo o con una disciplina. Me acuerdo hace muchísimos años cuando yo estaba bajo el discipulado de algunos apóstoles, supuestos apóstoles, y ellos me ponían en disciplina, porque cuando yo quería hacer las cosas de otra manera y no como ya lo tenían ellos estructurado. Porque antes para hacer algo tú tenías que pedir permiso. Yo quería predicar en la radio o predicar en un lugar y yo tenía que pedir permiso para ir a predicar a un lugar. Pero ves, esa no es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu dice que los que son del Espíritu son guiados por Dios. Si tú estás en un lugar que tienes que pedir permiso para todo, cada vez que vas a hacer algo, o yo siempre estoy de acuerdo en que una persona tiene que tener un pastor y que tiene que respetar a su pastor. Mira, de mi padre había muchas cosas que no me gustaban, pero yo, por respeto a él seguía siendo mi papá, claro que sí, por respeto a él seguía respetándolo. Claro que sí, que muchas veces me enojaba, me ponía mal, porque mi papá ya era muy mayor y no entendía muchas veces lo que uno le quería transmitir. Pero cuando uno entiende estas verdades, tiene el descanso de Dios, tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la palabra que quiero traerte hoy. Cómo tú puedes encontrar el descanso, cómo tú puedes encontrar la paz, cómo tú puedes hallar libre la conciencia de todo mal, de todo pecado, descansando en el sacrificio de Cristo, descansando en la obra terminada de Cristo, descansando con toda certeza y seguridad en que tú recibiste correctamente el reino de Dios y su justicia. Porque cuando tú recibes correctamente la justicia de Dios, quedaste justo, limpio, puro, sin mancha, delante de Dios y delante de los hombres también. Puede ser que alguien te hable mal de ti, te condene, te juzgue, diga cosas que no son, pero déjame decirte que descanses en el Señor, porque cuando uno recibe esta enseñanza con la mente de Cristo, con la mente abierta, yo sé que muchos dicen, no puede ser así, no puede ser así porque si no, todo el mundo haría lo que se le dé la gana. Pero cuando tú entiendes que Cristo al hacer la ofrenda, la expiación por todos los pecados, Dios lo colocó a él en el lugar más alto, en el lugar máximo, y que si él no te condena, ¿quién eres tú para condenarte a ti mismo? ¿Quiénes son los demás para condenarte a ti? Por eso Pablo dice, ¿no? Esa frase tan conocida que dice, ¿no? Que somos más que vencedores, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio por nosotros. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, a los siervos de Dios? Eso es lo que está diciendo Pablo, que ahora no hay ninguna condenación, no hay nadie que pueda venir a condenarte, no hay nadie, ni siquiera tu mente,
No permitas que ni siquiera tú mismo te desapruebes, varón. No permitas que ni tú mismo te desapruebes, mujer. Porque si Él no te condenó, si Él no escatimó a su Hijo, si Él dio su vida por ti, ¿quién eres tú para condenarte? ¿Quién eres tú para juzgarte? ¿Quién eres tú para dejar todo y decir, no, que por él, que por aquellas, yo no lo haré o no llegaré o lo que fuese? Deja de juzgarte, deja de condenarte, deja de golpearte a ti mismo, deja de darte duro trato al cuerpo, deja de criticarte a ti mismo. Comienza a hablar bien. Por eso esta enseñanza se trata de eso. Hablamos lo que conocemos. Pero ¿qué conocemos? Si solamente conocemos juicio, condenación, maltrato, todo el tiempo te estás juzgándote a ti mismo o estás juzgando a los demás, tienes que salir de ese lugar y dejar que sea Dios, porque es Dios el que tiene ese poder. Es Dios el que tiene ese poder en su mano y no lo usa. Cuanto más nosotros debemos reposar y descansar en Él. Que si Él no juzga, si Él no condena, si Él no escatimonia a su propio Hijo y dio su vida por ti, ¿quién eres tú para maltratarte, para estar? Por eso hay mucha gente que vive con condenación continua, con enfermedades, diversas enfermedades, porque hay diversos tipos de condenación. La gente no se perdona, la gente está todo el tiempo bajo ese juicio humano y Cristo vino para sacar al ser humano de ese lugar, de esa posición, de su propio juicio. Porque mucha gente no se perdona, ¿sabes? No se perdona un error que ha cometido. Y se me vienen miles de imágenes a la mente, de personas que quizás manejando se han equivocado y ha chocado a alguien, o otro quizás en un accidente ha muerto alguien, un familiar, y quizás no te perdonas. Estás bajo tu propio juicio, bajo tu propia condenación. Pero en este mundo cosas pasan, hay errores, hay accidentes, hay fallas. No es un mundo perfecto. Y tú tienes que reconocer eso. Este mundo no es un mundo perfecto, ni tampoco es un mundo eterno, es un lugar temporal. Por eso Pablo dice ahora, en este tiempo presente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tú puedes descansar con plena seguridad, con plena confianza en su obra consumada, en su obra terminada. Y quiero seguir con esto. Entonces, claro que sí, antes éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Claro que sí, que antes había condenación, conciencia de pecado, había malos pensamientos, había continuamente cosas malas en nuestra mente, había continuamente condena, castigo, autocondena. Y esto de condenación significa eso, que tienes que cumplir una condena, que tienes que cumplir con un castigo, que tienes que cumplir con una sanción, con una penitencia o con una multa. El castigo te impone de que eres una persona reprobada. Fíjate qué diferente a lo que dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo, preséntate como un obrero que le sirve fiel al Señor. Preséntate delante de Dios como un obrero aprobado. Por eso Pablo continuamente, por eso nosotros en esta clase decimos que es como el paso número 2. Primero es recibir la justicia de Dios atribuida por medio de la fe, recibir el sacrificio de Cristo y luego poder saber, poder conocer que ahora ya no eres culpable, ya no eres culpable de nada, que ahora eres inocente, que ahora por medio del sacrificio de Cristo tienes paz para con Dios, tienes seguridad,
tienes descanso, puedes vivir plenamente. Entonces, ¿ves? Lo primero es renovar nuestra mente, derribar todos esos argumentos y edificar por medio de la gracia de Dios. Entonces, ya no eres culpable, ahora eres inocente. Ya no eres culpable, ahora eres justo. Ya no eres culpable, ahora eres bendecido con toda bendición. Ya no eres un pecador, ahora eres comprado, eres lavado por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Y yo le pido a todos mis amigos, los pastores, que puedan también predicar y enseñar de esta maravillosa gracia, un evangelio sin ley, sin condenación, sin maltrato. ¿Sabe cuánto pueblo de Dios hay maltratado, juzgado, condenado por los diferentes pastores, por los diferentes medios de comunicación? Castigan a la gente, le hablan de ley, le imponen reglas, le ponen castigo, le ponen disciplina. Entonces, hermanos, como dice Pablo, deudores somos, pero de Cristo. Deudores somos, pero de Cristo. Ahora estamos en el nivel que Él quiere. Ahora somos libres de toda ley, somos libres de toda condenación, somos libres de todo maltrato, somos libres de todo juicio, somos libres de toda condenación. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tú puedes encontrar la paz, tú puedes encontrar la seguridad, tú puedes encontrar el descanso, tú puedes decir, como dijo David, tú eres mi castillo, mi pronto auxilio, bajo tus alas estoy seguro, en ti confiaré. ¿Ves? Esto te da la certeza de que tú estás en el lugar correcto, de que no estás en un lugar, en una banca sentado, estresado, pensando que alguien va a decir algo de ti o te va a juzgar. No traje el versículo ahora, pero recuerdo esa imagen en donde se me viene a la mente cuando la acusaban a esta mujer, que querían apiedrar, porque la encontraron en adulterio, querían apiedrarla los fariseos, los doctores de la ley, los escribas. Y Jesús dice, yo no la voy a juzgar a esta mujer. Y el que está libre de pecado, que tire la primer piedra, que empiece a tirar piedra, el que esté libre de pecado. Pero esta mujer quedó bajo un estrés tan fuerte que cuando ella abrió los ojos no había nadie a su alrededor, ya no había nadie, solo estaba su mente y Jesús ahí. Entonces Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Yo no vine a juzgarte, a acusarte. Vete y no peques más. Vete y no vuelvas atrás. Eso es lo que le quiso decir. Vete y no vuelvas atrás. Vete y no vuelvas a la conciencia de pecado. Vete, sal de ese lugar. Sal de ese lugar de estrés. Sal de esa posición de lucha. Sal de ese lugar de guerra. Sal de ese lugar. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Gloria a Dios. Así que te dejo con esta palabra. Hoy espero que le llegue a muchos amigos, hermanos, pastores, lo que quiera, donde lo necesiten, que esta palabra pueda llegar a un hospital, a una cárcel, a una comisaría, a cualquier lugar. Y esta palabra de libre de culpa, libre de condenación. Yo sé que muchos deben decir, no, pero no puede ser así, porque si no la gente va a hacer lo que quiere. Pero vos dejá que la gente sea libre y que sea Dios el que juzgue, porque el que juzga todas las cosas es Dios, el que tiene el poder para juzgar y decir qué es bueno, qué es tan bueno, qué es tan verdaderamente bueno o excelente y qué es tan verdaderamente malo, ese es Dios. Porque el ser humano siempre va a decir, como todo, ¿no? Ah, no, tal persona es el mejor del mundo, ¿no? O el pecado que hizo tal persona es lo máximo, ¿no? Pero para Dios, una mentira pequeñita es igual al pecado más alto. Por eso dice que donde abundó el pecado, por encima de eso,
está su gracia, está su amor, está su misericordia. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imperdonable. Dios ya te perdonó, olvídate de eso. Cristo ya te perdonó hace más de 2000 años en la cruz. ¿Cuál es nuestra tarea ahora, Pastor Javier? Conocer que Él ya me perdonó. Porque si yo cuando no conocía que Cristo me había perdonado hace más de 2000 años, que Él hizo esta ofrenda, que Él pagó el precio por mi vida, claro que si yo andaba bajo condenación, andaba bajo juicio, y al andar bajo juicio, andar bajo una mente reprobada, escuchá bien, te trae muchos problemas. Andar bajo juicio, bajo condenación, te trae muchos problemas porque tú ahí sí vas a vivir como se te da la gana. Vas a vivir como un animal, vas a vivir sin razonamiento, vas a estar viviendo como una persona. Por eso yo muchas veces digo, ¿no? A veces, qué bueno que es decir, permiso, gracias, por favor, ¿no? Es bueno, claro que sí. Pero por alguna razón a veces el ser humano usa la fuerza bruta, ¿no? La fuerza animal, y quiere hacer todo con la fuerza, con el esfuerzo propio. Pero no es así, varón, no es así, mujer. Esto no tiene que ver con lo que tú puedas hacer o con lo que tú puedas ganar o puedas comprar, sino con lo que Cristo ya ganó, con lo que Cristo compró por y para ti hace más de 2000 años. Así que por favor, les pido a todos mis amigos que compartan esta clase, este video, esta enseñanza. Estamos por Spotify también, como Radio Gracia Masiva, estamos en la Radio Gracia Masiva también, podés encontrarnos también. Y estas clases quedan grabadas para el día que yo ya no esté en esta tierra, puedan recordarme, puedan conocer esta palabra, porque es un tesoro valioso, es conocer que el amor de Cristo. Y quiero dar un saludito a todos los padres y por el Día del Padre, pero también a todas las mujeres que por alguna razón tienen que hacer de papá y de mamá también, porque el padre se ha ido de la casa. Entonces a mí me tocó en una oportunidad estar en una situación que mi mamá quedó sola. Entonces lo único que teníamos en esa semana era lo único que había para comer, ¿no? Pero cuando tú entiendes que Cristo es el que compró tu vida, que estás bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su nuevo pacto, tú entras en esa seguridad, en ese descanso, que lo que Él compró para ti se va a cumplir en tu vida, que todas sus promesas se hacen real en tu vida y tú puedes entrar en ese nivel de descanso. Bendecidos con toda bendición. Bye bye.